Javier Monteverde no le faltaba nada. O, al menos, eso era lo que todos decían. Dueño de un currículo envidiable, director general de una de las empresas tecnológicas más importantes del continente, viajaba de ciudad en ciudad, de conferencia en conferencia, como una figura respetada en su campo. Las cámaras lo buscaban, los inversionistas lo seguían y los jóvenes lo admiraban. Su nombre aparecía en revistas, sus frases en LinkedIn eran compartidas como si fueran mandamientos. Vestía trajes a medida, cenaba en restaurantes con nombres impronunciables y dormía en hoteles donde hasta el aire tenía aroma a éxito. Pero en medio de toda esa perfección, Javier sentía que algo se desmoronaba por dentro. Aquella mañana de viernes, mientras observaba desde su oficina en el piso 22 cómo las nubes grises se posaban sobre Bogotá, notó que el reflejo en el vidrio le devolvía una imagen que ya no reconocía. Su rostro, que antes irradiaba decisión y ambición, mostraba ahora un rastro de fatiga existencial. No era cansancio físico, tampoco una enfermedad. Era más bien como si su alma hubiese envejecido en secreto, mientras su cuerpo seguía la rutina de un hombre triunfador. Se quedó allí, inmóvil, hasta que el sol se ocultó del todo. Y entonces lo supo. Sin decir una palabra a sus asistentes, sin enviar correos de advertencia ni dejar instrucciones, apagó su laptop, guardólo justo en una maleta que llevaba años sin usar, la misma que lo había acompañado en sus primeros viajes familiares cuando era niño, y se dirigió en silencio hacia la terminal de transportes. Una vez allí, frente al tablero de salidas, hizo algo que no había hecho en 2 décadas, dejarse llevar por el azar. No buscó destinos turísticos ni playas paradisíacas. No eligió hoteles 5 estrellas ni itinerarios prepagados. Solo levantó la vista, vio un bus con un cartel medio torcido que decía salida 10:45 de la mañana, ruta occidental y compró el pasaje sin pensar. El destino, desconocido. Las horas siguientes transcurrieron entre montañas nubladas, páramos silenciosos y pueblos que parecían dormidos bajo el manto de los años. Javier no miraba el celular. Lo había apagado. No abría el portátil. No lo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, se permitía simplemente estar. El murmullo del motor del bus, el vaivén constante en las curvas y el perfume húmedo de la tierra mojada lo iban sumiendo en una especie de trance, como si el tiempo retrocediera sin aviso. Fue ya entrada la tarde cuando el conductor gritó: «San Lázaro. Última parada». No había visto ese nombre en ningún mapa, pero algo en él, algo en esas 2 palabras, le provocó un estremecimiento inexplicable. San Lázaro. Sonaba familiar, aunque no lograba asociarlo con ninguna vivencia reciente. Tal vez una historia escuchada en su infancia, o un lugar borrado por los años y por la mente. Bajó del bus sin pensarlo. La terminal era apenas un paradero de madera y tejas rotas. No había taxis ni buses urbanos. Solo una calle empedrada que descendía lentamente hacia un pequeño caserío. A medida que caminaba, el silencio se hacía más profundo, como si el tiempo mismo se negara a avanzar allí. Las casas eran de adobe blanco, techos de barro y puertas que crujían con el viento. Había una plaza central, una iglesia con campanario inclinado, y un kiosco donde un viejo leía un periódico de hacía 2 días. Pero fue al llegar al centro exacto de la plaza cuando su cuerpo se detuvo sin aviso. Un banco de hierro oxidado, junto a un árbol torcido, cubierto de musgo, se alzaban frente a él como una escena arrancada de un sueño. Sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Ese banco, ese árbol, no sabía por qué, pero los conocía. No de una foto, no de una historia. Los había vivido. Cerró los ojos y una imagen fugaz cruzó su mente. Un niño corriendo alrededor del árbol, riendo, mientras alguien lo observaba desde el banco. ¿Quién era? ¿Su madre? ¿Una tía? Él mismo, de adulto, soñando con ser niño otra vez. La confusión era tal que no notó la presencia de la mujer hasta que una voz áspera, pero extrañamente familiar, lo sacó de su trance. No pensé volver a verte, Javier Monteverde. Giró de golpe. Allí, de pie bajo la sombra de un corredor desvencijado, estaba una mujer mayor, de rostro surcado por los años, ojos oscuros como noche sin luna y una expresión que oscilaba entre la melancolía y la certeza. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, y vestía una bata de tonos opacos que apenas rozaban el suelo. No parecía asombrada de verlo. Tampoco sonaba como si se hubiese equivocado de persona. Javier la miró desconcertado. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué sonaba su voz como un eco venido desde otra vida? ¿Nos conocemos? Logró preguntar, finalmente, con un hilo de voz. Ella sonrió,
Apenas un gesto leve que no alcanzó a ser del todo amable, ni del todo frío. Mucho más de lo que crees. Y antes de que pudiera interrogarla, la mujer se giró y desapareció tras la puerta de una casa antigua, dejando a Javier solo, frente al árbol torcido y el banco que ya no podía considerar un simple recuerdo. Ese instante fue suficiente para que supiera que el verdadero viaje apenas comenzaba. Javier permaneció de pie unos minutos frente a la casa por donde había desaparecido la mujer. Su corazón latía con una mezcla extraña de ansiedad y desconcierto. ¿Cómo era posible que alguien supiera su nombre en ese lugar olvidado por el mundo, en un pueblo que ni siquiera recordaba haber visitado? Se frotó las sienes con los dedos y volvió a mirar el banco y el árbol, como si estos pudieran darle respuestas que su memoria aún no quería soltar. No llovía, pero el aire tenía ese olor denso de la tierra húmeda, cargado de historia y misterio. Caminó por la plaza con pasos lentos, examinando cada rincón como si buscara una grieta en la realidad. Nadie más parecía prestarle atención. Un niño lo miró desde una esquina antes de perderse corriendo entre callejones. Dos ancianos jugaban dominó en una mesa improvisada frente a una tienda. El tiempo aquí parecía inmóvil, como si el mundo se hubiese detenido décadas atrás. Decidió buscar alojamiento. Preguntó en la tienda, y el tendero, un hombre encorvado con sombrero de paja y mirada desconfiada, le indicó que había una posada al final de la calle principal. La del Farol Azul, dijo sin más, como si el nombre le bastara para comprenderlo todo. Javier llegó hasta una casa amplia, con balcones de madera y un farol que, en efecto, colgaba oxidado junto a la entrada. Tocó 2 veces. Una mujer joven abrió la puerta con expresión amable. Habitación número 4, le dijo sin preguntar mucho, como si ya supiera que vendría. El lugar era sencillo, pero acogedor. Paredes blancas, una cama de madera maciza, una mesa con espejo antiguo y una pequeña ventana que daba a los tejados del pueblo. Dejó la maleta, se sentó en la cama, y respiró hondo. Lo que más le sorprendía era esa sensación constante de déjà vu. Como si cada paso que daba ya lo hubiese recorrido antes. Como si el aire mismo llevara sus propios recuerdos, desordenados, ocultos entre las grietas de las paredes. Esa noche no logró dormir. Los sonidos del pueblo eran mínimos, pero cada crujido del piso o murmullo del viento lo mantenían alerta. A medianoche, se levantó y caminó por el pasillo oscuro de la posada, hasta que sus pasos lo guiaron, sin saber cómo, hasta un viejo salón común. Allí, sobre una estantería cubierta de polvo, vio una pequeña caja de madera con grabados artesanales. La tomó entre sus manos. Tenía una cerradura oxidada, pero cuando la tocó, la tapa se abrió con suavidad. Dentro, había varias postales antiguas. Iban fechadas entre 1975 y 1989. Todas tenían el mismo destinatario, señora Adelaida, casa frente al árbol, San Lázaro. Y todas estaban firmadas por una misma mano, con cariño, Elías. Una de las postales le hizo contener el aliento. La imagen era la de un banco bajo un árbol torcido, exactamente como el de la plaza. Detrás, un mensaje corto. Volveré cuando ya no duela. Cuando sea tiempo. Cuando el niño pueda perdonar al hombre. Javier sintió un vértigo inesperado. El nombre Elías resonó en su cabeza con fuerza. Algo dormido comenzaba a despertar. Su padre se llamaba Elías. Pero eso no tenía sentido. Su padre había muerto hacía más de 30 años, y él no recordaba jamás haber venido a San Lázaro. Al menos, no conscientemente. Volvió a su habitación con la postal en mano. Intentó dormir, esta vez sin éxito. Las imágenes no lo dejaban en paz. Una casa frente a un árbol, una voz femenina que lo llamaba por su nombre, un pasado oculto bajo la alfombra del tiempo. A la mañana siguiente, después de un desayuno frugal con café oscuro y pan de maíz, volvió a la plaza. La mujer mayor no estaba. Caminó alrededor del árbol, se sentó en el banco, miró hacia la casa. Se preguntó si debía tocar esa puerta. Tal vez era una locura, pero también era lo único que le hacía sentido en medio de esa extraña revelación. Dio unos pasos y se acercó. Antes de alzar la mano para tocar, la puerta se abrió sola. Ella estaba allí, esperándolo, como si lo hubiera sabido desde siempre. Pasa, Javier, dijo con voz calmada, casi maternal. Hay cosas que necesitas saber, y otras que debes recordar. Pero primero, debes estar dispuesto a mirar hacia atrás, aunque duela. El interior de la casa era oscuro, pero acogedor. Muebles antiguos, paredes cubiertas de retratos en sepia, una lámpara de aceite encendida sobre una mesita redonda.
El olor era una mezcla de madera, eucalipto y pasado. Ella lo invitó a sentarse. Él obedeció, sin decir palabra. ¿Quién es usted?, preguntó finalmente, incapaz de seguir guardando silencio. La mujer lo miró largo rato, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Me llamo Adelaida, respondió. ¿Y tú estuviste aquí, cuando eras niño? Muy pequeño. Tu madre te trajo. Y algo ocurrió. Algo que tu mente bloqueó. Hasta ahora. Javier sintió como la habitación parecía cerrarse a su alrededor. Una imagen fugaz le atravesó la memoria, su madre llorando, un tren que partía, una voz masculina gritándole desde lejos, y su mano infantil soltándose de la de una mujer. No, eso no es posible, murmuró. Pero Adelaida solo lo miró con compasión, como quien ha visto demasiadas veces los mismos ciclos repetirse. El pasado nunca desaparece, Javier. Solo se esconde hasta que uno está listo para volver a mirarlo de frente. Y entonces, como si el universo decidiera que ya era hora, Adelaida se levantó, tomó una caja del estante más alto y la colocó frente a él. Era la misma que había visto en la posada. Abre esto, le dijo. Tu historia comienza aquí. Javier, con las manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. La madera crujió suavemente cuando Javier levantó la tapa. El interior estaba forrado con terciopelo granate, desteñido por el tiempo, y dentro yacían varios objetos cuidadosamente acomodados, un pañuelo bordado con iniciales, una pequeña figura de arcilla con forma de perro, un par de botones dorados, y una foto en blanco y negro. Javier la tomó con manos temblorosas. Era él. Un niño de unos 5 o 6 años, de pie junto a una mujer de cabello oscuro. La mujer, su madre sin duda, sostenía su mano con ternura. Detrás, se veía claramente el árbol de la plaza, el mismo banco y la casa que ahora tenía frente a él. El mundo pareció girar. Su garganta se cerró. Las imágenes perdidas comenzaron a golpear las puertas de su mente, primero tímidamente, luego como una tormenta que llevaba años esperando estallar. ¿Recuerdas algo?, preguntó Adelaida con voz serena. Javier cerró los ojos. El viento. El olor del campo. El sonido de un tren en la distancia. Y la voz grave y cálida de un hombre que reía mientras lo levantaba en el aire. Mi campeón, le decía. Mi pequeño Javier. Ese era mi padre, susurró, incrédulo. Sí, dijo Adelaida, sentándose frente a él. Elías venía cada verano a San Lázaro. Aquí vivía su madre, tu abuela. Cuando naciste, él insistió en que debías conocer el lugar donde él fue feliz. Javier la miró, buscando en su rostro respuestas que aún se escapaban. Pero algo pasó. Algo hizo que mi madre nunca quisiera hablar del tema. Ella siempre decía que mi padre era ausente, complicado. Adelaida bajó la mirada. Su voz se volvió más grave, más humana. Tu madre y tu padre vinieron juntos ese último verano. Tuvieron muchas discusiones. Pero también momentos hermosos. Tú eras feliz aquí. Jugabas con los niños del pueblo, corrías detrás de las mariposas, trepabas al árbol como si fuera tu torre de castillo. Ella se detuvo un momento, buscando las palabras correctas. Hasta que un día, ocurrió algo. Javier apretó los puños. Un zumbido comenzó a instalarse en sus oídos. Como un eco antiguo que quería despertar. ¿Qué pasó? Una pelea. Más fuerte que las anteriores. Tu madre quería irse, y tu padre no. Ella dijo cosas duras. Él respondió con rabia. Y tú lo viste todo. Saliste corriendo. Nadie te encontraba. Pasaron horas. Cuando por fin te hallaron, estabas escondido en el granero de los Márquez, temblando, sin hablar. Desde ese día, no volviste a recordar nada de San Lázaro. Como si tu mente hubiera sellado la puerta. Javier apoyó los codos sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. Todo comenzaba a tener sentido. Su ansiedad recurrente. Sus pesadillas. Esa sensación de abandono que lo perseguía incluso en sus momentos de éxito. ¿Y tú? ¿Qué papel tenías en todo eso? Adelaida alzó la vista. Sus ojos brillaban con algo más profundo que la nostalgia. Yo fui la mujer que intentó consolarte esa noche. Te preparé leche caliente, te arropé con una manta vieja. Pero no me reconocías. Me mirabas como si yo fuera una sombra. Yo fui la hermana de tu padre. Tu tía. El silencio se instaló en la habitación como una presencia física. Javier la observó, notando ahora el parecido. La curva del mentón, el color de ojos. ¿Cómo era posible que hubiera borrado tanto?
¿Cómo su vida entera se había construido sobre una negación tan poderosa? ¿Por qué nunca buscaron contactarme? Adelaida suspiró. Tu madre se fue al día siguiente. Juró que nunca volverías aquí. Prohibió todo contacto. Cambió de dirección, de número. Y Elías, él intentó buscarte, créeme. Pero tu madre no lo permitió. Él murió con ese dolor. Javier sintió un peso en el pecho, como si alguien lo estuviera apretando desde dentro. Se levantó bruscamente, necesitaba aire. Salió a la plaza. El sol del mediodía caía sin piedad, pero él apenas lo notaba. Se sentó en el banco bajo el árbol. Cerró los ojos. Lágrimas silenciosas comenzaron a recorrerle las mejillas. Toda su vida había perseguido metas, dinero, logros. Y ahora entendía que lo hacía para llenar un hueco que nunca supo explicar. Adelaida salió después de unos minutos y se sentó junto a él. La memoria es caprichosa, Javier. Pero el alma nunca olvida. Por eso has vuelto. Él no respondió. Solo miró al frente. A lo lejos, una mariposa azul volaba errática entre las flores. La misma mariposa que, en su mente, lo acompañaba en los recuerdos fragmentados de su niñez. No sé qué hacer con todo esto, dijo, apenas en un hilo de voz. Empieza por perdonarte. Luego, si puedes, perdónalos a ellos también. Y así, mientras la tarde comenzaba a caer, y el pueblo retomaba su letargo, Javier comprendía que ese lugar no era solo un rincón olvidado del mundo. Era un espejo. Uno que le mostraba quién fue, quién es, y quién aún podía llegar a ser. La noche llegó con una suavidad casi fantasmal. Las luces del pueblo se encendieron poco a poco, como luciérnagas obedientes a un ritmo ancestral. Javier, tras horas de reflexión en la plaza, regresó a la casa de Adelaida con pasos lentos y el corazón aún revuelto. Adelaida lo esperaba con una taza de té caliente y un silencio respetuoso. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. Solo cuando Javier se sentó frente a la chimenea, ella rompió la quietud. Hay algo más que debes ver, dijo con voz baja. Se levantó con dificultad y caminó hasta una pequeña biblioteca en la sala. Extrajo un cuaderno de tapas de cuero, gastadas por el uso. Tenía un cordón rojo atado en un lazo simple, casi ceremonial. Lo colocó sobre la mesa de centro, como si pesara más de lo que parecía. ¿Qué es? El diario de tu padre. El corazón de Javier dio un vuelco. Dudó unos segundos antes de tomar el cuaderno. Desató el cordón con dedos torpes. Al abrirlo, se encontró con una letra firme, algo inclinada hacia la derecha. En la primera página, un título escrito a mano, Los inviernos sin Javier. La primera línea lo desarmó. Te fuiste como una estrella fugaz, y desde entonces la noche nunca volvió a ser la misma. Leyó en silencio. Cada página estaba impregnada de anhelos, culpa, amor. Su padre había escrito cartas que nunca envió, describiendo cómo era vivir sin su hijo. Hablaba de su desesperación al no poder contactarlo, de los intentos fallidos por saber dónde vivían, de los sobres devueltos sin abrir. Había dibujos, garabatos, incluso una nota en la que decía que había venido a San Lázaro cada verano, por si acaso algún día su hijo regresaba. Javier apretó los labios, cerrando los ojos. Las palabras lo golpeaban con más fuerza que cualquier reproche. Yo nunca supe nada de esto. Lo sé, respondió Adelaida, sentándose a su lado. Y no estás obligado a perdonarlo hoy. Pero al menos, conócelo. Él no fue perfecto, pero te amó con todo lo que tuvo. Javier asintió lentamente. Siguió leyendo. Había un pasaje que le llamó especialmente la atención. Hoy soñé con el roble de la plaza. Javier tenía 7 años en el sueño. Me llamó, papá, como solía hacerlo, con esa voz entre canto y viento. Me abrazó. Yo desperté llorando. No quiero que me recuerde por nuestras peleas. Quiero que algún día, si vuelve aquí, sepa que este pueblo guarda más que dolor. Guarda amor. Guarda memoria. Fue como si esas líneas se hubieran escrito justo para él. Como si su padre hubiera previsto que, tarde o temprano, él regresaría. Pasaron horas. La noche se volvió densa, pero Javier no podía dejar de leer. Era como reconstruir a un fantasma pedazo a pedazo, y en el proceso, reconstruirse también a sí mismo. Finalmente, Adelaida se levantó. Hay una habitación preparada para ti. Es la antigua habitación de tu padre, cuando era joven. Si quieres descansar. Javier asintió. Sostuvo el cuaderno contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada.
La habitación estaba impregnada del olor de la madera envejecida y libros antiguos. Una cama sencilla, una mesita con una lámpara, y una ventana desde donde se veía el árbol de la plaza, iluminado por la luz tenue del farol. Se acostó sin cambiarse, aún con la ropa del día. Apagó la lámpara, pero no soltó el cuaderno. Lo colocó sobre el pecho, y allí, en medio del silencio absoluto del pueblo dormido, una nueva imagen lo golpeó como un rayo. Él, niño, corriendo por un pasillo oscuro. Una voz que gritaba su nombre. Y una puerta que se cerraba detrás de él. Abrió los ojos de golpe. Se sentó. Eso no estaba en el diario, se dijo. Era un recuerdo. El primero claro. El primero verdadero. Guión bajo 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 gui. Al amanecer, bajó con el rostro cansado, pero con otra mirada. Había dormido apenas, pero su mente estaba despierta. Adelaida le sirvió café sin decir nada, como si supiera que él necesitaba procesar en silencio. Soñé con un pasillo, dijo de pronto. Un pasillo largo, oscuro, y una puerta que se cerraba. Adelaida lo miró por encima de la taza. La casa de tu abuela tenía un sótano. Está sellado desde hace años. Desde aquella noche. Javier levantó la mirada, alerta. ¿Por qué lo sellaron? Porque nadie quiso bajar nunca más. Dijeron que ahí fue donde escucharon los gritos. Donde ocurrió la última pelea. Donde tú desapareciste por horas. Un frío recorrió la espalda de Javier. Necesito ver ese sótano. Adelaida asintió con lentitud. Entonces prepárate, Javier. Algunas puertas, cuando se abren, no se cierran fácilmente. Y así, mientras el sol despuntaba detrás de las montañas y los pájaros comenzaban su canto matutino, Javier sintió que el verdadero viaje no había hecho más que comenzar. El sótano. Esa palabra se clavó en la mente de Javier como una espina oculta entre los recuerdos. No recordaba haber bajado allí jamás, pero algo en su cuerpo reaccionaba a su mención con un temblor involuntario, como si su piel recordara lo que su mente había sellado. Adelaida sacó un manojo de llaves antiguo de una caja de madera. Se lo entregó sin decir palabra, pero su mirada era una advertencia muda. No era solo una puerta lo que iba a abrir, era la caja fuerte de sus traumas. La entrada al sótano estaba detrás de la cocina, cubierta por una alfombra y una pequeña mesa auxiliar. Javier la corrió con delicadeza, como si estuviera revelando un cuerpo enterrado. La trampilla era de madera vieja, reforzada con hierro oxidado. La cerradura parecía intacta, aunque el tiempo la había cubierto de polvo y telarañas. Con manos firmes, Javier introdujo la llave. El giro fue lento, pesado, como si resistiera la acción. Con un clic sordo, la cerradura cedió. Abrió la trampilla y el aire frío y estancado del sótano emergió como el aliento de una tumba. Bajó los peldaños con cautela, uno a uno. El crujido de la madera sonaba como un reloj antiguo marcando los segundos de una cuenta regresiva. Llevaba una linterna, pero la luz no alcanzaba a iluminar más que lo inmediato. La oscuridad allá abajo era densa, como un líquido. Al llegar al suelo, el olor a humedad, tierra y algo más, algo metálico y agrio, lo envolvió. El sótano era más amplio de lo que esperaba. Las paredes estaban revestidas de piedra. Había estanterías con frascos polvorientos, cajas cerradas con clavos oxidados, y una vieja silla de madera volcada en una esquina. Entonces lo vio. Una figura infantil, diminuta, hecha de papel. Una especie de muñeco, construido torpemente con servilletas y cinta adhesiva, colgando de una cuerda atada a una viga baja del techo. Javier se acercó, y al alumbrar, notó que el muñeco tenía algo escrito en su torso con marcador negro. No hables. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era un juego infantil. Era una advertencia. O quizás, un mensaje grabado desde una mente rota. Avanzó hacia una caja de cartón húmedo en el rincón más oscuro. Al abrirla, descubrió lo que parecía ser una colección de dibujos infantiles. Muchos eran de él, con su nombre escrito torpemente en la esquina. Había paisajes, casas, árboles, pero algunos dibujos estaban distintos. Oscuros. En uno, un niño lloraba frente a dos figuras enormes con bocas abiertas y líneas rojas saliendo de ellas. En otro, el mismo niño estaba encerrado en un cuarto sin ventanas, rodeado de palabras borrosas: grito, mamá, miedo, silencio. La linterna tembló en su mano.
Aquellos dibujos eran suyos. No había duda. Él había vivido algo allí abajo. Algo que su mente había intentado enterrar para siempre. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se giró con rapidez. Solo silencio. ¿Adelaida? Llamó, pero no hubo respuesta. Subió los peldaños de dos en dos y emergió nuevamente en la cocina. La luz del día lo cegó por un momento. Su corazón latía con fuerza. Adelaida estaba sentada en la sala, leyendo una libreta. Al verlo, levantó la vista y notó su palidez. ¿Encontraste algo? Javier asintió, sentándose frente a ella. Dibujos. Muñecos. Mensajes. Yo, no lo entiendo aún, pero siento que hubo algo más que una discusión. Adelaida cerró el cuaderno que tenía en las manos. Hay algo que he callado por años, dijo, con la voz apenas audible. Porque tu madre me lo pidió. Porque creí que era lo mejor. Pero quizás ya no pueda seguir callándolo. Javier la miró fijamente, sin respirar. ¿Qué fue? Ella se incorporó lentamente, caminó hacia una cómoda antigua y sacó una carpeta delgada, amarillenta por los años. La policía vino aquella noche, dijo, mientras le entregaba la carpeta. Tu madre los llamó. No solo por la pelea. Dijo que habías desaparecido. Pero cuando te encontraron, no quisiste hablar. Solo llorabas. Dijiste que el hombre del sótano te había hecho daño. Javier se quedó inmóvil. ¿Qué hombre? Adelaida lo miró con un dolor profundo, el de quien ha llevado un secreto demasiado tiempo. Nadie lo supo. No había nadie más en la casa, según los reportes. Pero tú lo repetías una y otra vez. El hombre del sótano. Durante meses, tu madre te llevó a psicólogos, y al final, simplemente, decidiste olvidar. Javier tomó la carpeta con manos trémulas. Dentro había un informe policial, algunos dibujos escaneados, y una transcripción de lo que él, siendo un niño, había dicho. Era oscuro. Tenía ojos rojos. Me dijo que no hablara o se llevaría a mi mamá. No era un hombre de verdad, pensó Javier. No podía ser. Era una imagen, un símbolo de su trauma. ¿O acaso, si había alguien más? El sótano no solo contenía recuerdos. Tal vez también escondía una verdad sin nombre. Adelaida, al ver su expresión, se inclinó hacia él. Tal vez sea hora de que hables con alguien más del pueblo. Hay personas que aún recuerdan cosas. Pero ten cuidado, Javier. Hay secretos que, cuando salen a la luz, no siempre traen paz. Él asintió. Tenía que saberlo todo. Aunque le costara cada pedazo de sí mismo. Porque algo estaba claro, su pasado no era solo suyo. Era parte de una historia enterrada bajo capas de silencio. Y ahora, esa historia exigía ser contada. El aire en el pueblo había cambiado. No era solo el clima, era como si los susurros del pasado hubieran despertado con él. Javier caminó por las calles empedradas, ahora con la mirada del que ya no está de paso, sino del que busca. No más turista. No más descanso. Era un hombre a la casa de su propia memoria. Con la carpeta en la mochila, tomó la decisión de hablar con alguien que Adelaida había mencionado la noche anterior, don Aurelio, un hombre anciano que llevaba más de 70 años en San Bartolomé del Viento, el nombre casi olvidado del pueblo. Era conocido por su memoria férrea y su forma cruda de decir las cosas. Si alguien sabía algo de lo que ocurrió aquella noche olvidada, era él. Lo encontró sentado bajo el alero de una casa de bareque, con un sombrero de ala ancha y una manta sobre las piernas. Su mirada, afilada como la de un cuervo, lo escrutó desde que Javier pisó la acera. Tú eres el hijo de Eugenia, dijo sin saludar. Te pareces más ahora que estás viejo. Javier no respondió de inmediato. Se sentó a su lado, respetando el silencio que el anciano imponía. Vine a preguntarle sobre la noche en que desaparecí. El día del hombre del sótano. Don Aurelio dejó escapar una carcajada seca, como una rama quebrándose. Ah, así que lo recuerdas. Empiezo a recordar. Pero no sé si lo que veo en mi cabeza es real. Aurelio escupió al suelo. A veces lo más real es lo que duele tanto que uno prefiere enterrar. Hubo un silencio espeso. Muchos en este pueblo sabíamos que esa casa tenía una historia. Tu madre no era la primera en vivir allí. Antes, vivía un hombre solo. Recio. Silencioso. Nadie sabía su nombre real, pero le decían el cura, aunque de santo no tenía nada. ¿Y qué pasó con él? Un día desapareció. Así, de la nada. Pero no sin dejar señales.
Algunos niños del pueblo hablaban de haber entrado al jardín y escuchar llantos bajo tierra. Una niña, Clara, desapareció por 2 días. Cuando regresó, no hablaba. Solo señalaba la casa. Tu casa. Javier sintió una punzada en el estómago. ¿Y qué se hizo esa niña? Vive aún. Aunque ya no habla mucho. Está en la casita azul, después del arroyo. Le dicen la loca Clara, pero no lo está. Solo vio algo que el resto preferimos ignorar. El silencio se volvió piedra. Javier se despidió con un gesto y siguió el camino que le indicó. El arroyo apenas era un hilo de agua, pero su murmullo era insistente. La casita azul tenía las ventanas tapadas con sábanas y un jardín cubierto de maleza. Tocó la puerta y esperó. Abrió una mujer de cabello gris y ojos inmóviles. Lo miró largo rato. Luego, como si lo reconociera desde muy lejos, sonrió con ternura. Hola, Javier. Él se estremeció. ¿Me recuerda? Claro que sí. Tú eras el niño que lloraba en silencio. Como yo. Ella lo dejó pasar. El interior estaba cubierto de dibujos, papeles, muñecos de trapo, palabras escritas en las paredes como ecos de un delirio. Oscuridad, sotana, sangre, silencio, no hablar. Clara, empezó él, necesito entender. ¿Qué pasó en esa casa? ¿Quién era el hombre del sótano? Ella se quedó quieta un momento. Luego caminó hacia una repisa y sacó una caja pequeña. La abrió con cuidado y sacó una medalla de plata con una cruz rota. Él usaba esto. No era un cura. Pero vestía como uno. Tenía una voz suave. Pero su alma era negra. Oscura como el sótano. ¿Te hizo daño? Ella asintió. Y luego, por primera vez en años, habló con voz temblorosa. A ti también. Las palabras cayeron como puñales. Javier cerró los ojos. Imágenes fugaces le cruzaban la mente, una figura encapuchada, la voz diciendo no digas nada, su madre llorando al otro lado de una puerta cerrada. ¿Él murió? Clara negó. No lo encontraron. Solo, se fue. O alguien lo hizo desaparecer. Javier volvió a la casa de Adelaida con la cabeza hecha un torbellino. Clara. El cura. Los niños. El sótano. Todo apuntaba a una historia más siniestra de lo que jamás imaginó. Y entonces recordó algo más. Un olor. El mismo olor del sótano. Metálico. A sangre seca. Lo había olido antes, no en los dibujos. No en los recuerdos. Sino en un rincón específico de la casa. Un pequeño cuarto con cerrojo por fuera. Adelaida no había dicho nada sobre ese cuarto. Javier se quedó mirando la puerta mientras la tarde caía. El crepúsculo pintaba las paredes de un rojo tenue. Como advertencia. Iba a abrir ese cuarto. Y no sabía si quería descubrir lo que guardaba. La noche cayó como un telón sobre San Bartolomé del Viento. Javier se quedó sentado frente a la puerta del cuarto con cerrojo, en la casona donde se hospedaba. No sabía si era el viento que silbaba entre las tejas o su propia respiración lo que hacía vibrar la atmósfera. Pero todo el entorno parecía haberse confabulado para detener el tiempo. Estaba solo. Adelaida había salido temprano diciendo que iría al mercado del pueblo vecino, pero no había regresado. Tampoco había dejado nota. La llave colgaba de un clavo oxidado sobre el marco de la puerta. Siempre había estado ahí, visible, como una invitación o un aviso. Javier se puso de pie. Sus pasos sonaron huecos sobre las tablas de madera antigua. Al tomar la llave, sintió un escalofrío involuntario. Sus dedos sudaban y le temblaban levemente, aunque apretaba la mandíbula para no dejarse vencer. Insertó la llave en la cerradura. Encajó con facilidad, como si el destino mismo hubiera estado esperando este momento. El sonido del cerrojo al girar fue seco y largo. Al abrir la puerta, el crujido que siguió fue más un susurro que un quejido. Una brisa helada emergió desde la oscuridad del cuarto. El interior estaba casi completamente a oscuras. Apenas una pequeña rendija en la pared dejaba entrar la luz de la luna, lo justo para delinear formas. El aire olía a encierro, a polvo, a algo más viejo que el tiempo. Javier se agachó y encendió una linterna que había traído del auto. Al mover el haz de luz, vio que el cuarto era más profundo de lo que parecía desde afuera. Una especie de sótano comenzaba al fondo, con una escalera de piedra que descendía lentamente. No había duda. Este era el lugar. El cuarto no tenía muebles, salvo una silla de hierro oxidado y una manta en un rincón, cubierta de moho. Las paredes estaban marcadas con líneas que parecían hechas con uñas. Era un espacio de silencio, pero no de paz.
Era un cuarto que guardaba gritos secos. Javier respiró hondo. Tenía que bajar. Cada peldaño de piedra le devolvía un eco hueco. El aire se volvía más denso a medida que descendía. Cuando llegó al final, una pequeña lámpara de aceite colgaba de un gancho en la pared. A su lado, una mesita con papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro, y una caja metálica cerrada con una hebilla. Sobre la pared, escritas con carbón, unas palabras. Lo que se calla, pudre. Lo que se pudre, habla. La linterna iluminó una de las fotos. Era una mujer joven, con cabello oscuro y ojos grandes. Tenía un niño en brazos. Su madre. Javier apenas la recordaba así. El niño, él. Pero detrás de ellos, apenas visible, había una silueta en sombra. Un hombre alto, de pie tras una cortina. Javier tomó la caja metálica. Estaba fría al tacto. La hebilla cedió con un leve empuje. Dentro, había más fotografías, algunas claramente rotas con furia. Recortes de periódico con noticias de desapariciones. Nombres tachados. Y finalmente, una cinta de casete. Vieja. Marcada a mano con letras torcidas. Confesión, 1988. Temblando, subió con todo a la sala principal. Encontró un reproductor viejo en un rincón del mueble del comedor. Lo enchufó. Insertó la cinta. Cerró los ojos y presionó play. El sonido que emergió fue un zumbido al principio. Luego una respiración entrecortada. Y una voz. La voz de un hombre, arrastrada, tensa. Hoy confieso lo que nadie quiere oír. Me obligaron al silencio. Me lo pidió ella. Eugenia. Porque sabía que si hablaba, lo perdía todo. Javier sintió que su cuerpo se erizaba. Su madre. Estaba hablando de su madre. El niño, no era mío. Pero lo crié como tal. Porque ella no podía sola. Pero luego, cuando lo encontraron en el sótano, cuando volvió con la ropa manchada, yo sabía. Lo supe siempre. Lo que ese hombre le hizo. El corazón de Javier latía como un tambor de guerra. La voz continuó. No había cura. No había justicia. Solo silencio. Silencio o vergüenza. Así que una noche, fui yo quien lo encerró. Yo lo dejé ahí. Sellé la trampilla. Y no volví a mirar atrás. La cinta terminó en un chillido agudo. Javier se dejó caer en el sillón, con el alma hecha trizas. Su madre había ocultado el abuso. Alguien, su padrastro, un amante, había hecho justicia. Pero la justicia no limpia. La justicia a veces solo silencia más. La puerta principal se abrió de pronto. Adelaida entró con una expresión extraña. Lo miró. Miró la cinta en sus manos. Y no preguntó nada. Solo dijo. Lo sabías. Siempre lo supiste. Solo necesitabas volver para aceptarlo. Javier la miró con los ojos enrojecidos. Se acercó lentamente. ¿Tú, estabas ahí? Adelaida asintió. Era tu niñera. La única que escuchó tus pesadillas cuando tu madre no podía más. La única que bajó al sótano cuando nadie más quiso hacerlo. Javier sintió que la garganta se le cerraba. Su infancia, su memoria fragmentada, todo se reordenaba de forma dolorosa y lúcida. Ella había sido el único faro. Y él la había olvidado. La abrazó. Fue un abrazo largo, sin palabras, sin tiempo. Pero en el rincón de su mente, algo no encajaba. El cuerpo del hombre nunca fue hallado. Y si alguien más lo sabía, ¿por qué nadie hablaba? La noche no terminó con aquel abrazo. No podía. Las palabras en la cinta, la foto con la figura sombría al fondo, la confesión del encierro, la revelación de Adelaida, nada de eso se evaporó con el alba. Era como si el pueblo, el clima, incluso los árboles alrededor de la casa se hubieran enterado también de lo que Javier había descubierto, y en vez de liberar, decidieran envolverlo con más fuerza. Javier apenas durmió. Se quedó observando el techo de madera de la habitación, que crujía como si alguien caminara arriba, aunque sabía que no había nadie. O al menos eso quería creer. A las 6 de la mañana, salió al pequeño jardín trasero con una taza de café amargo. El aire era espeso, como si la humedad escondiera secretos. Desde ahí, podía ver la vieja iglesia al fondo, su torre vencida por los años. El campanario ya no sonaba, pero de algún modo, en su mente, Javier juraba escucharlo. Y ese sonido, aunque imposible, lo inquietaba más que cualquier otra cosa. Adelaida apareció tras él, en silencio.
Le extendió una caja de madera pequeña, con un pañuelo bordado encima. Sus ojos estaban más cansados que nunca, como si llevara noches enteras sin dormir durante años. Lo guardé por si algún día regresabas, dijo, simplemente. Javier abrió la caja. Dentro había una carta con el membrete del Hospital Psiquiátrico de Villa Esperanza. El remitente, Eugenia Morales. Su madre. Tembloroso, la abrió. La letra era clara, aunque quebrada en algunos trazos. La carta estaba fechada 2 años antes de su muerte. Javier mío. Si alguna vez esta carta llega a ti, es porque el tiempo decidió que ya podía saber. No quise que cargaras con esto cuando eras niño. Ni cuando fuiste joven. Ni siquiera ahora, siendo el hombre brillante en que te convertiste. Pero el dolor que callamos se convierte en raíces torcidas bajo nuestros pies. Aquella noche, yo supe lo que había hecho tu padrastro. Supe lo que te había hecho. Te vi llegar con la mirada perdida y la ropa rota. Pero no tenía fuerza. No supe protegerte. No lo maté. No tuve el valor. Pero sí sé quién lo hizo. Y si estás leyendo esto, es porque esa persona te está guiando de nuevo hacia la verdad. No la juzgues. Sin ella, tú no estarías aquí hoy. Lo enterramos donde no pudiera volver a hacernos daño. Pero no enterramos lo que sentíamos. Perdóname, hijo. Por lo que permití. Por lo que escondí. Por lo que callé. Siempre tuya. Mamá. Javier dejó caer la carta en su regazo. Las manos le sudaban. El mundo entero parecía girar en cámara lenta. Cerró los ojos. Respiró hondo. La verdad era un animal de colmillos invisibles. ¿Dónde está enterrado?, preguntó, sin mirar a Adelaida. Ella se demoró un instante. En el viejo pozo. El que nadie usa. El que dijimos que estaba seco desde hace 30 años. El pozo. Claro. Ese círculo de piedra cubierto con una tapa de hierro oxidada, al fondo del jardín, medio escondido por las enredaderas. Javier se levantó sin decir palabra. Caminó hacia allá con paso firme, aunque cada latido le dolía como una punzada en el pecho. La tapa estaba cubierta de musgo y barro, pero no ofreció resistencia. Cuando la retiró, un olor profundo, terroso, a humedad estancada, emergió como un suspiro antiguo. Con una linterna, iluminó el interior. No vio nada, solo oscuridad. Tomó una cuerda del cobertizo y descendió. El interior era más estrecho de lo que imaginaba, pero no tanto como para impedir el paso. A los 3 metros, sus pies tocaron fondo. Y entonces lo vio. Huesos. Desordenados. Manchados aún por la sombra de lo que fue carne. Junto a ellos, un anillo. Lo reconoció al instante. Era de su padrastro. Lo había visto 1000 veces, brillando en su mano mientras lo obligaba a permanecer en silencio. Pero no fue eso lo que lo hizo retroceder, tropezar y gritar. Fue la marca en la pared del pozo. Grabada con algo filoso, casi a ras del suelo. No estoy solo aquí abajo. Javier salió del pozo con el corazón en la garganta. Adelaida lo esperaba, pálida, con una linterna en la mano. Sus labios murmuraron una oración que él no entendió. Pero en sus ojos había algo más que miedo. Había culpa. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso?, preguntó él, la voz rota. Adelaida no respondió de inmediato. Solo miró el pozo, como si escuchara algo desde su interior. Nunca lo cerramos bien, susurró. Nunca pudimos. Y entonces se oyó. Un golpe seco. Desde el fondo del pozo. Como un puño en piedra. Una vez. Luego otra. Javier dio un paso atrás. ¿Hay alguien ahí abajo? Adelaida lo miró con lágrimas en los ojos. Y dijo. No es alguien. El aire cambió. En el instante en que Adelaida pronunció esas 3 palabras, no es alguien, una especie de vibración invisible sacudió el jardín. No fue un temblor como los que se sienten en la tierra, fue algo más sutil, pero más profundo. Como si la memoria del lugar hubiera despertado y se retorciera en su lecho invisible, bajo capas de tiempo, tierra y olvido. Javier no podía moverse. El eco del golpe en el fondo del pozo aún parecía rebotar en sus huesos. Sabía, por cada fibra de su cuerpo, que aquello no era una alucinación, ni el producto del miedo o la sugestión. Había algo allá abajo. Algo que llevaba esperando mucho más tiempo del que podía comprender. ¿Qué es lo que está en el pozo, Adelaida?, preguntó él con voz rasposa, sin girarse. ¿Qué enterraron además de su cuerpo? Ella no respondió enseguida.
Caminó hacia un banco de piedra cubierto de líquenes y se sentó como si cada recuerdo pesara toneladas. No es lo que enterramos, dijo al fin. Es lo que liberamos. Javier se volvió. La miró sin entender. Tu padrastro no fue el primero en hacer daño en este lugar. El pueblo tiene cicatrices. Secretos muy antiguos. Cuando él murió, cuando lo hicimos desaparecer, algo cambió. El silencio que había aquí, el que mantenía todo contenido, se rompió. Y el pozo lo sintió. ¿Qué tiene que ver el pozo en todo esto? Adelaida lo miró como si le estuviera explicando a un niño una lección amarga. Ese pozo no es solo un hueco en la tierra. Es más viejo que la iglesia, más viejo que el pueblo. En los diarios antiguos de la parroquia hay menciones a el agujero sin alma, a la boca de los que no descansan. Las mujeres lo sabían, las curanderas. Decían que allí no debían ir los muertos con rabia. Porque la tierra no los guardaba, los transformaba. La garganta de Javier se cerró. Su mente, lógica, profesional, entrenada para el éxito y los números, empezaba a romperse como un cristal bajo presión. ¿Estás diciendo que, lo que sea que hay ahí abajo, es mi padrastro? Estoy diciendo que ya no lo es, respondió ella con dolor. Si alguna vez fue humano, el odio que llevaba en vida, la oscuridad que dejó, fue suficiente para aprender algo más viejo. Algo que se quedó esperando. Un grito, sordo y lejano, emergió del pozo. No era un alarido de dolor. Era una risa. Lejana. Como si alguien hubiera recordado algo divertido dentro de un sueño turbio. Javier retrocedió instintivamente. Adelaida se levantó con rapidez. Tenemos que cerrar el pozo. Sellarlo con sal, con fuego, con lo que podamos. No debí dejarte abrirlo. ¿Sellarlo? Adelaida, eso no va a cambiar nada. Esto es una locura. ¿Y qué prefieres? ¿Dejar que siga creciendo? Tú no viste lo que pasó cuando otros vinieron a curiosear. El año pasado, 2 niños desaparecieron cerca de aquí. Dijeron que fue un accidente. Pero yo sé. El pozo no los dejó ir. Javier respiró hondo. Algo en su interior lo obligaba a quedarse. A no huir. Como si toda su vida hubiera sido una preparación para este momento incomprensible. Recordó los sueños que tuvo en la ciudad, siempre la misma escena, un pasillo oscuro, una voz que lo llamaba. Javi, no me olvides. Y ahora, esa voz tenía dirección. Tenía forma. Volvió a mirar hacia la boca del pozo. El círculo oscuro parecía más grande. Más profundo. Como si lo estuviera mirando de regreso. Adelaida, murmuró, con los ojos clavados en el abismo. ¿Qué pasaría si bajo de nuevo? Ella lo miró horrorizada. No. Javier, no. Eso es lo que quiere. Te recuerda. Te necesita. Tú estuviste allí cuando murió. Sabe tu nombre. Sabe tu miedo. Si bajas ahora, no vuelves. Pero Javier ya no escuchaba del todo. Había algo tirando de él, algo que iba más allá de la razón. Era como un imán clavado en el pecho. Como una deuda abierta en su alma. Tal vez, dijo con voz baja, lo único que puede terminar con esto, es enfrentar lo que dejamos abierto. Adelaida intentó detenerlo, pero él ya se había vuelto hacia el cobertizo. De ahí sacó un viejo farol de petróleo, una cuerda más gruesa y una mochila. Lo llenó con una cuerda secundaria, fósforos, una grabadora portátil y una botella de agua bendita que encontró entre los trastos. Esto no es heroísmo, le dijo ella, entre lágrimas. Esto es locura. Javier sonrió con tristeza. Tal vez. Pero es mía. Esa noche, cuando el pueblo dormía y la luna se escondía tras nubes densas, Javier Hurtado se ató la cuerda a la cintura y descendió, por segunda vez, hacia el pozo. Esta vez no buscaba pruebas. No quería entender. Quería encontrar el fondo de sí mismo. Y quizás, enfrentarlo. La cuerda, gruesa y tensa, se deslizó por las manos de Javier mientras descendía, metiéndose cada vez más en la oscuridad. El pozo, más profundo de lo que había imaginado, parecía tragar cada respiración que daba. La linterna que llevaba iluminaba apenas unos centímetros delante de él, haciendo que las sombras danzaran como figuras esquivas, burlonas, que se reían de su valentía. El aire era denso, viciado. El olor a humedad se volvía más pesado conforme avanzaba. Los muros de piedra a su alrededor eran ásperos y fríos, como si las mismas piedras se resistieran a dejarlo seguir. El silencio era absoluto, salvo por el sordo repiqueteo de su linterna balanceándose con cada movimiento.
Al fondo, como una promesa que siempre se retira cuando uno se acerca, la oscuridad parecía interminable. Javier paró un momento, respiró hondo y ajustó su agarre en la cuerda. La sensación de claustrofobia lo invadió, pero, con la determinación puesta en su rostro, siguió descendiendo. El sonido del pozo era diferente ahora. Ya no era solo silencio. Podía oír algo. Algo bajo. Algo profundo. Con cada metro que descendía, el eco de sus propios pasos se perdía más rápido, engullido por la oscuridad. Su linterna, con el aceite casi agotado, parpadeó y dio un último destello antes de apagarse por completo. Javier se quedó allí, suspendido en la completa oscuridad. Respiró lentamente, la linterna ya inútil en su mano. Sacó el móvil de su mochila, y con la pantalla iluminada, pudo ver más abajo un espacio más amplio. El fondo ya no parecía tan lejano. Aún quedaban varios metros, pero algo allí abajo lo llamaba. Algo lo esperaba. De repente, el pozo pareció moverse. No de una manera física, no como un temblor en el suelo. Fue un cambio en la atmósfera, una presión invisible que creció en intensidad. Como si una puerta que había permanecido cerrada por siglos comenzara a abrirse lentamente. Aceleró el descenso, la cuerda crujía con el peso de su cuerpo. Cuando llegó al final, sus pies tocaban lo que parecía ser una superficie de tierra seca, aunque rugosa, compacta, como si hubiera estado allí por mucho tiempo sin ser tocada. Y entonces, lo vio. A través de la tenue luz de su móvil, observó una figura apenas delineada en la penumbra. La figura de un hombre, pero no como cualquier hombre. Era más una sombra, una forma distorsionada, borrosa, como si la misma oscuridad hubiera tomado una forma humana. Javier sintió que algo dentro de él se retorcía. No quería mirarlo, pero no podía dejar de hacerlo. De la boca de la figura emanaban palabras, pero no eran palabras que pudiera entender. Sonaban como un eco lejano, como un susurro desde otro mundo. Javier. El nombre salió flotando en la oscuridad como una súplica, pero no una súplica normal. Era como si el propio pozo lo estuviera llamando, como si el abismo lo reconociera, como si lo hubiera esperado. En un parpadeo, la figura se desplazó, un movimiento borroso y rápido, y Javier, incapaz de controlar el pánico, retrocedió. Tropezó con las piedras, casi cayendo hacia el vacío. La cuerda le rozaba el cuerpo como un abrazo inquietante, y el aire se hizo más pesado, opresivo. No, no, susurró, entre jadeos. Pero lo que vio al fondo lo hizo detenerse. La figura se desvaneció y apareció una imagen mucho más nítida, un rostro. Un rostro que Javier reconoció, a pesar de lo imposible que era. Era el rostro de su madre. La visión le cortó la respiración. No era una ilusión, ni un sueño. Era ella. Pero no estaba allí en cuerpo, sino en algo mucho más inquietante, en una imagen proyectada por la oscuridad misma. Los ojos de su madre lo miraban con una intensidad abrumadora, una mezcla de dolor, arrepentimiento y amor incondicional. Javier. La voz salió de los labios del rostro, nítida y clara esta vez, como si viniera de un lugar cercano, aunque su madre nunca había estado tan cerca de él en vida. La imagen titiló, como una pantalla rota, y de repente, la voz se convirtió en un susurro urgente. Hazlo, Javier, hazlo antes de que sea tarde. No dejes que nos olviden. Javier, paralizado por el miedo, no pudo evitar moverse hacia la proyección. Su mente parecía confundida, pero algo en su interior sabía que debía seguir. La imagen de su madre se desvaneció, pero algo permaneció en el aire. Algo resonaba. Antes de que pudiera procesarlo completamente, un estruendo sordo retumbó desde el fondo del pozo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Un estrépito como si las piedras se estuvieran desplazando, como si todo el pozo estuviera a punto de colapsar. En un movimiento frenético, Javier subió rápidamente, no mirando atrás, no pudiendo. No dejes que nos olviden. El grito lo alcanzó mientras ascendía, como un eco desgarrado que lo perseguía hasta la superficie. Javier subió con rapidez, el sudor frío cubriéndole la frente, las manos resbalando sobre la cuerda. No se atrevió a mirar atrás. El grito de su madre seguía retumbando en su mente, distorsionado, desgarrado. Sabía que algo había cambiado, algo que no podría ignorar. Pero la necesidad de salir de allí, de escapar de la oscuridad, lo empujaba a ascender sin parar. El pozo parecía resistirse a su huida. La cuerda crujía, como si intentara retenerlo, y el aire se hacía más pesado con cada metro que subía. Algo en las profundidades del pozo lo llamaba, lo retenía, y cuanto más intentaba escapar,
más fuerte era esa presencia. Pero el recuerdo del rostro de su madre lo impulsaba a no detenerse, a no mirar atrás. Finalmente, después de lo que parecieron horas, sus pies tocaron la tierra firme. La luz de la luna, que había quedado oculta por las nubes, comenzó a filtrarse nuevamente, iluminando el campo alrededor del pozo. Javier cayó de rodillas, agotado, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El silencio que lo rodeaba era absoluto. Nadie en el pueblo sabía lo que acababa de ocurrir. Nadie había escuchado el clamor del pozo ni la presencia que había acechado allí abajo. Pero él sabía lo que había experimentado. Sabía que las palabras de su madre, las sombras que había visto, no eran meras ilusiones. Había algo más, algo que conectaba su historia con este pueblo olvidado. Adelaida apareció en el borde del pozo, su rostro pálido, el terror en sus ojos. No dijo nada al principio, solo observó a Javier con una mezcla de preocupación y resignación. ¿Qué sucedió allá abajo?, preguntó ella con voz temblorosa. Javier se puso de pie lentamente, aún con la cuerda en las manos, el rostro cubierto de sudor y tierra. Vi a mi madre. Su rostro estaba allí, en la oscuridad. Me decía algo que no entiendo completamente. Y algo más. Un grito, una presencia. Algo que quiere que lo recuerde. Que no lo olvide. Adelaida no dijo nada al principio. Se quedó en silencio, mirando el pozo como si la respuesta ya estuviera escrita en las piedras que rodeaban el abismo. Lo sabía, dijo finalmente, en un susurro. Sabía que cuando bajaras, no podrías salir igual. El pozo no deja ir a los que ya fueron tocados por su sombra. Y tú has sido tocado. Javier miró a Adelaida, confundido. ¿Qué significa eso? ¿Qué sabes tú de mi madre? ¿De mí? Adelaida cerró los ojos un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Cuando los abrió, su mirada era diferente, más profunda, como si estuviera mirando más allá de él, más allá de su propio ser. Tu madre, ella estuvo aquí, hace años. Mucho antes de que nacieras. Ella vino a este pueblo buscando algo. Buscaba una verdad, algo que le diera paz. Pero lo que encontró fue más que una verdad. Encontró el pozo. Y el pozo no deja que se vaya lo que toma. La gente del pueblo lo sabe, pero no lo habla. Porque el pozo no solo guarda cuerpos. Guarda recuerdos. Guardaba los recuerdos de tu madre. Javier dio un paso atrás, atónito, mientras la realidad comenzaba a volverse borrosa a su alrededor. Su mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible que todo estuviera relacionado? ¿Cómo podía un pozo en un pueblo olvidado estar conectado con los secretos de su madre? ¿El pozo estaba relacionado con mi madre desde antes de que yo naciera? Adelaida asintió lentamente, como si finalmente estuviera revelando algo que había guardado durante años. Sí, y no solo con ella. El pozo ha estado conectado con tu familia durante generaciones. Pero tu madre fue la última que intentó desentrañar lo que realmente ocurría aquí. Ella sabía que algo más estaba en juego, que el pueblo, su gente, no podía seguir viviendo con esa sombra sobre sus cabezas. Ella trató de destruirlo, de sellarlo. Pero nunca lo logró. Javier se quedó en silencio, el peso de la información cayendo sobre él como una losa. Había algo mucho más grande en juego, algo más grande que sus propios recuerdos, más allá de lo que había imaginado. El pozo no solo había guardado secretos, había manipulado el destino de su familia. Su madre había sido la última en enfrentarse a la oscuridad que residía allí, pero había fracasado. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó él, mirando el pozo, como si esperara que la respuesta saliera de las entrañas de la tierra. Adelaida lo miró, sus ojos llenos de tristeza. Ahora, Javier, es tu turno. Tú eres el último que puede hacer algo al respecto. Solo tú puedes decidir si vas a cerrar este capítulo o dejarlo seguir creciendo. El pozo no se puede destruir. No lo puede hacer nadie. Pero, puede ser contenido. Puede ser sellado de nuevo. Si tienes el valor de hacerlo. Javier respiró hondo, mirando el pozo, sabiendo que su vida, su destino, estaba atado a ese lugar de formas que ni él entendía completamente. Pero había algo en su interior que le decía que no podía dejarlo ahí, que no podía permitir que esa sombra siguiera acechando. Era el momento de enfrentarlo. De una vez por todas. Javier miró el pozo una vez más, sus pensamientos luchando por encontrar claridad. La noche había caído por completo, y la luna brillaba débilmente sobre el paisaje desolado. El aire frío lo envolvía, pero lo que sentía dentro de él era mucho más pesado.
La sensación de que algo monumental estaba por ocurrir lo consumía, una presión sobre su pecho que le dificultaba respirar con normalidad. Adelaida lo observaba con atención, como si supiera que la decisión que estaba a punto de tomar podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la liberación o la condena. Javier, sin embargo, no sabía por dónde empezar. No entendía completamente lo que se le pedía. ¿Cómo podía sellar un mal tan antiguo? ¿Qué podía hacer él, un hombre que había pasado toda su vida distante de todo esto, ajeno a la oscuridad que se cernía sobre su familia? Finalmente, sus labios se movieron, rompiendo el silencio que había estado reinando entre ellos. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz tensa, aunque intentó que sonara más firme de lo que se sentía. No quería mostrar vulnerabilidad, pero la realidad era que estaba aterrorizado. Sabía que no podía marcharse de allí sin tomar una decisión, pero no entendía cuál era el verdadero alcance de su poder en todo esto. Adelaida suspiró, su rostro envejecido por el tiempo y la experiencia, como si cargara con siglos de secretos. La clave está en lo que dejó tu madre. Ella encontró algo aquí, algo que te pertenece a ti ahora. Pero no es solo el pozo lo que debes sellar. Lo que realmente tienes que enfrentar es el pasado que arrastra contigo. Lo que sucedió con tu madre, lo que nunca entendiste. Javier se sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Sus recuerdos de su madre, los pocos que tenía de ella, empezaron a aflorar con fuerza. Imágenes fragmentadas de su infancia, su madre abrazándolo, sus caricias suaves, su sonrisa cálida, pero también los días grises en los que parecía estar tan distante, tan atrapada en sus propios pensamientos. Mi madre, comenzó Javier, pero su voz se ahogó en la garganta. No sabía qué decir. Había pasado tantos años intentando olvidarla, haciendo todo lo posible para no recordar los momentos en que ella parecía perderse en su propio mundo. ¿Qué había hecho ella, realmente? ¿Y cómo estaba él involucrado en todo esto? Adelaida dio un paso adelante, tocando suavemente el hombro de Javier. Tu madre sabía que el pozo estaba relacionado con la desaparición de tu padre. Las palabras cayeron sobre él como una descarga eléctrica. Javier la miró, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Ella lo había descubierto antes de tu nacimiento, y su misión era terminar lo que él había comenzado. Tu padre intentó sellar el pozo, pero falló. Y cuando tu madre intentó continuar lo que él había dejado inconcluso, algo sucedió. El pozo no se podía cerrar por completo. Al menos no sin un sacrificio. Javier retrocedió un paso, el horror tomando el control de su mente. ¿Sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Adelaida lo miró con tristeza. El sacrificio de alguien que esté dispuesto a enfrentar el mal, no solo con su cuerpo, sino con su alma. No puede sellar el pozo solo con fuerza física o volición. La única manera de cerrarlo es con algo que represente lo más profundo de tu ser, algo que te une al pozo, algo que has estado cargando desde que naciste. Tienes que enfrentar lo que le ocurrió a tu madre, a tu familia, y aceptar lo que tú mismo has ocultado. Javier estaba congelado, las palabras de Adelaida resonando en su cabeza como un eco interminable. Su mente no podía asimilar lo que le estaba pidiendo. ¿Cómo podría enfrentarse a algo tan oscuro? ¿Cómo podría hacerlo si ni siquiera entendía por qué su madre había tenido que enfrentarse a esa sombra? Y lo peor de todo, ¿por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo?, murmuró, su voz quebrada. No soy quien para esto. No soy el elegido para enfrentarlo. No sé cómo. Adelaida lo miró con compasión. No hay elegido, Javier. No hay héroes. Solo personas que hacen lo que deben hacer. Tú eres el hijo de tu madre. Eres la última esperanza para que este mal no siga creciendo. Y si no lo haces, todo lo que ella sacrificó, todo lo que intentó por ti, por la familia, quedará en vano. Javier cerró los ojos, buscando algo dentro de sí mismo que lo empujara a dar ese paso final. Las palabras de Adelaida, el recuerdo de su madre, el rostro que había visto en la oscuridad del pozo, todo lo que había vivido en esa noche parecía converger en un único punto, una verdad que no podía ignorar. Estaba tan cerca de descubrirlo, pero también tan lejos. Finalmente, con una respiración profunda, Javier se apartó de Adelaida y se acercó al borde del pozo una vez más. Miró hacia abajo, viendo las sombras que se movían y sentía como la presión sobre su pecho crecía, como si el abismo estuviera esperando que cayera de nuevo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, la decisión tomando forma en su interior. Adelaida se acercó, poniéndole una mano en el hombro. Hazlo por ella, Javier. Hazlo por ti mismo. Solo tú puedes sellar el pozo. El sacrificio será tuyo, pero la paz será eterna.
La verdad, finalmente, saldrá a la luz. Javier cerró los ojos una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que su vida, de alguna forma, terminaría allí. Pero también sabía que no podía dejar que el pasado se siguiera tragando a aquellos que lo amaban. Con un último vistazo a Adelaida, comenzó a caminar hacia el pozo, decidido a enfrentar la oscuridad de su familia y de sí mismo. Javier sintió la gravedad del momento en el aire. Cada paso hacia el pozo era más pesado que el anterior, como si la tierra misma tratara de evitar que llegara a su destino. La luna brillaba, pero la oscuridad del pozo parecía tragarse toda la luz que intentaba alcanzarlo. El viento soplaba débilmente, y con cada ráfaga, sentía un frío que no podía explicar. El pozo no solo era un lugar físico, era algo más profundo, algo intangible, que se conectaba con lo más esencial de su ser. Se detuvo frente al borde, mirando la abertura oscura que lo invitaba a entrar una vez más. La cuerda seguía allí, colgando de las rocas, como un puente entre su vida anterior y lo que estaba por venir. Javier apretó los dientes y se inclinó hacia adelante, mirando al fondo. Las sombras que danzaban dentro del pozo parecían llamarlo, como si intentaran seducirlo a regresar, a sucumbir al abismo. Adelaida estaba detrás de él, observando en silencio, con una expresión de preocupación. No había más palabras que decir. Sabía que esta era la última etapa, la más difícil. El sacrificio que se le pedía a Javier no era solo físico. Era algo mucho más profundo. Tenía que enfrentarse a lo que su madre había intentado ocultar, a lo que su padre había fracasado en sellar. Y ahora él debía tomar el lugar que su familia había dejado vacío. Javier, ¿estás seguro de lo que vas a hacer?, preguntó Adelaida, su voz suave pero cargada de temor. Ella temía por él, por lo que estaba a punto de ocurrir, pero también sabía que no había vuelta atrás. Javier la miró brevemente, y por un instante, un dolor profundo recorrió su corazón. Recordó a su madre, sus caricias, su amor, y también su dolor, su sacrificio. Sabía que ella había hecho todo lo posible para mantenerlo a salvo, pero también sabía que había algo en su interior, algo que nunca había comprendido hasta ahora, que la había llevado a este punto. No puedo dejar que lo que sucedió termine así. Mi madre luchó, y yo no puedo abandonar lo que ella empezó. Si esto es lo que tengo que hacer, entonces lo haré. Con esas palabras, Javier se agachó y comenzó a atarse la cuerda con una firmeza que ni él mismo había conocido hasta ese momento. Los nudos fueron firmes, seguros. Sabía que este era el paso final. Tenía que descender nuevamente al abismo, enfrentarse a lo que había estado escondido durante tantos años, y descubrir lo que realmente había ocurrido con su madre y con su familia. Al terminar de atarse la cuerda, levantó la mirada hacia Adelaida una vez más. No quiero que vengas. Esto es algo que debo hacer yo solo. Adelaida asintió en silencio, como si ya lo hubiera esperado. No dijo nada más, simplemente se apartó y se quedó allí, observando. Sabía que no podía intervenir en lo que ya estaba decidido. Este era el destino de Javier, uno que solo él podía enfrentar. Javier respiró profundamente y comenzó a descender. A medida que bajaba, las paredes del pozo parecían cerrarse alrededor de él, y la sensación de claustrofobia lo envolvía. El aire se volvía más denso con cada metro que descendía, y podía escuchar su respiración acelerada. A lo lejos, una luz titilaba, como si algo estuviera esperando por él. Las sombras que antes se movían ahora parecían más concretas, como figuras que lo observaban, evaluándolo. Cuando finalmente tocó el fondo, Javier se sintió sobrecogido por la oscuridad total. Sin embargo, un resplandor débil apareció ante él. Era un símbolo en el suelo, antiguo, gastado por el tiempo, pero aún legible. Era un símbolo que reconoció de alguna parte de su infancia, aunque no podía ubicarlo exactamente. Sin embargo, sabía que era significativo. Sabía que esa marca era la clave. Se acercó al símbolo y lo tocó con los dedos. De inmediato, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y la energía en el aire cambió. Una sensación de reconocimiento, de pertenencia, lo invadió. En ese momento, Javier entendió que no solo estaba enfrentándose al mal del pozo, sino también a la verdad de su propia existencia. El símbolo comenzó a brillar débilmente, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con más rapidez, como si algo estuviera despertando. El pozo no solo había guardado recuerdos, había sido un refugio para algo mucho más oscuro. Algo que había estado esperando su regreso. La tierra comenzó a temblar. Javier se levantó rápidamente, sintiendo como la energía alrededor de él se intensificaba. El aire se volvió denso, casi insoportable,
y un viento caliente comenzó a soplar desde las entrañas del pozo. El suelo debajo de él empezó a crujir. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía detener. «No puedo escapar de esto», gritó Javier, sintiendo que su cuerpo comenzaba a fallarle. Estaba siendo arrastrado por la fuerza de una fuerza invisible. Las sombras lo rodearon, sus voces susurraban en su mente, y lo que se estaba revelando era mucho más de lo que había imaginado. Era la verdad que su madre había buscado, la que ella había tratado de ocultar a toda costa. Y ahora, era su turno de enfrentarlo. Lo que venía, no solo cambiaría su destino, sino que redefiniría todo lo que había conocido sobre sí mismo. Javier intentó mantener la calma mientras la oscuridad lo rodeaba, pero el peso de lo que estaba a punto de suceder lo desbordaba. Las sombras danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia, y el suelo bajo sus pies crujía y temblaba con cada segundo que pasaba. El aire se volvía más espeso, más pesado, y podía sentir como sus pulmones luchaban por obtener aire. La presión lo estaba aplastando, pero no podía ceder. Sabía que su vida dependía de enfrentarse a lo que venía. De repente, las sombras se detuvieron y se agruparon en una forma más definida. Javier no podía ver claramente, pero sentía la presencia de algo o alguien que lo observaba desde la oscuridad, algo que había estado esperando mucho tiempo para despertar. Las figuras que danzaban a su alrededor comenzaron a adquirir formas más nítidas, más humanas, y entonces lo vio, una figura alta y esquelética, envuelta en un manto negro que parecía absorber la luz. Su rostro estaba oculto por la oscuridad, pero Javier sintió su mirada penetrante, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. «¿Quién eres?», Javier preguntó, su voz temblorosa, aunque hizo un esfuerzo por mantener la firmeza. La figura no respondió de inmediato, pero las sombras que la rodeaban comenzaron a moverse más rápidamente, formando un círculo alrededor de él. Javier intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo, como si la tierra misma lo estuviera atrapando. La figura avanzó lentamente hacia él, y al dar un paso más cerca, el aire se llenó de un frío insoportable. «¿Creías que podías huir de lo que eres, Javier?», dijo la figura en un susurro bajo, como si su voz viniera de lo más profundo del pozo. «El mal no puede ser sellado por la voluntad de uno solo. Estás atrapado en un ciclo del que no puedes escapar». Javier trató de liberarse de la presión, pero las sombras que lo rodeaban aumentaban, envolviéndolo, presionándolo, como si quisieran tragárselo por completo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. De repente, recordó las palabras de Adelaida: «Lo que tu madre intentó ocultar, lo que tu padre no pudo sellar». Ahora todo tenía sentido, pero no estaba preparado para lo que se le venía. No entendía qué era lo que realmente enfrentaba. «¿Por qué yo?», exclamó, desesperado, mientras las sombras se cerraban más y más a su alrededor. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?». La figura inclinó su cabeza, como si estuviera considerando la pregunta antes de responder. «Eres hijo de aquellos que creyeron que podían escapar del destino. Pero la verdad es que el mal que habita en este pozo no es algo externo, Javier. Está dentro de ti, en tu sangre, en tu alma. El sacrificio que tu madre hizo, la vida que entregó, fue en vano porque no comprendió que el mal siempre regresa, y tú no eres más que un reflejo de lo que fue. Tu destino siempre estuvo marcado». El peso de sus palabras golpeó a Javier como una ola, dejándolo sin aliento. Se sintió como si el suelo bajo él se desmoronara, como si el pozo mismo fuera un agujero en su corazón. Había creído que la oscuridad que había estado buscando fuera algo externo, algo que podía ser sellado, pero ahora entendía que era algo mucho más profundo, algo que formaba parte de su propia existencia. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿Era este el mal que su madre había intentado evitar? Las sombras alrededor de él comenzaron a retorcerse, cambiando su forma, acercándose con más fuerza, hasta que parecía que no habría escape. La figura delante de él levantó una mano, y Javier sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera desgarrando su alma. «No puedes escapar de lo que eres. La única forma de salvarte es entregarte al mal, aceptar lo que llevas dentro y permitir que el ciclo se complete. Solo así podrás liberarte de este lugar». Javier sintió su corazón latir con fuerza en su pecho, cada latido como un tambor que resonaba en sus oídos. ¿Podría hacerlo? ¿Podría aceptar el mal que le decían que estaba dentro de él? ¿Era ese el precio de su libertad? Se quedó allí, parado en la oscuridad, mientras las sombras continuaban rodeándolo, presionándolo, llevándolo al borde del abismo. La figura frente a él seguía mirándolo, esperando una respuesta, y el aire se volvía más denso con cada segundo. Finalmente, Javier cerró los ojos y,
con una respiración profunda, se concentró en el simbolismo de todo lo que había vivido hasta ese momento. Las palabras de Adelaida resonaban en su mente: la clave está en lo que dejó tu madre. Ella encontró algo aquí: el sacrificio, la verdad, la oscuridad. Todo esto formaba parte de un ciclo mucho mayor, y él no podía ignorarlo. ¿Podría enfrentarse a esa oscuridad y ser el que la detuviera? ¿O simplemente sucumbiría a su destino? Antes de que pudiera tomar una decisión, una luz brilló a través del pozo, iluminando la figura esquelética y las sombras que lo rodeaban. Era un destello de esperanza, o al menos eso parecía. Javier sintió como la energía en el aire comenzaba a cambiar, y las sombras comenzaron a retroceder. ¿Qué sucedería ahora? ¿Era posible escapar de este destino, o se veía atrapado en una espiral de oscuridad que nunca podría dejar atrás? Javier sintió la luz en su interior, como si hubiera algo más allá de las sombras que lo rodeaban. Era una sensación extraña, como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera un sueño, una ilusión que ahora se desvanecía en la realidad. La luz comenzó a crecer, extendiéndose desde su pecho hacia sus extremidades, como si su propio ser se estuviera transformando. La figura esquelética frente a él no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Las sombras que antes lo rodeaban, que lo habían amenazado con engullirlo, comenzaron a disiparse, desintegrándose en el aire. Javier podía sentir la lucha en su interior, un enfrentamiento entre el mal que había intentado apoderarse de su alma y la fuerza de voluntad que ahora brotaba con más fuerza de lo que nunca había imaginado. ¿Era esa la fuerza de su madre? ¿El sacrificio de ella ahora encontraba un eco en él? ¿Qué está pasando?, dijo la figura, su voz retumbando, llena de confusión. Nunca había experimentado algo como esto, nunca antes alguien se había revelado de esta forma. Javier no respondió, porque no tenía palabras para explicar lo que sentía. Era como si un torrente de emociones y recuerdos se estuviera desbordando en su mente. Las imágenes de su madre, su vida, su sacrificio, todo se unía en un solo propósito: destruir lo que lo había perseguido, lo que lo había marcado, lo que él había creído que era su destino. La luz que emanaba de su cuerpo comenzó a intensificarse, llenando todo el pozo, iluminando los rincones oscuros que antes se habían ocultado en la penumbra. El aire a su alrededor se sentía más ligero, como si estuviera siendo purificado, como si algo antiguo y oscuro finalmente estuviera siendo arrancado de su alma. «Esto no puede ser», gritó la figura, retrocediendo. El miedo comenzó a apoderarse de ella, algo que no había experimentado antes. Estaba perdiendo el control. Javier extendió las manos hacia el aire, y una ola de energía pura y luminosa surgió de su interior, envolviendo todo a su alrededor. Era una fuerza tan intensa que parecía deshacer la oscuridad misma. Las sombras se disolvieron en el aire, y la figura que antes lo había amenazado se desvaneció, dejándola atrás como un eco lejano. Javier respiró profundamente, sintiendo como el pozo, que había sido su prisión, comenzaba a transformarse en un lugar de luz. Sin embargo, antes de que pudiera comprender lo que había logrado, una nueva visión apareció ante él, una visión que lo paralizó. Una imagen de su madre, más joven, sonriente, se proyectó en su mente. Ella estaba en un lugar que Javier no reconoció, pero había algo familiar en ese paisaje. Una casa antigua, con un jardín cubierto de flores marchitas. Un lugar olvidado, como si nunca hubiera existido en el tiempo. Javier se acercó a esa visión, como si fuera un llamado. La figura de su madre lo miraba con una expresión que era tanto de amor como de tristeza. Ella extendió su mano hacia él, como si quisiera alcanzarlo. Sin embargo, había algo en su mirada que no comprendía, algo que no podía captar de inmediato. «Mamá», murmuró Javier, mientras su voz temblaba al pronunciar la palabra. De repente, las palabras de la figura esquelética resonaron en su mente una vez más. «Lo que tu madre hizo, fue en vano». Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo el dolor de esa revelación. Pero algo dentro de él se reveló. No podía aceptar que todo lo que había vivido, todo lo que su madre había hecho, hubiera sido en vano. No podía creer que el mal hubiera tenido la última palabra. Fue entonces cuando algo en su interior, algo profundo, comenzó a despertarse. La conexión con su madre, con su historia, con lo que había sido su vida, se hizo más fuerte. La luz dentro de él brilló con tal intensidad que su cuerpo entero pareció transformarse, como si su alma misma estuviera siendo renovada. Las sombras restantes desaparecieron, y el pozo comenzó a desmoronarse a su alrededor. Javier sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si la estructura misma estuviera colapsando. Pero él no se movió, no retrocedió.
Sabía que este era el momento de enfrentarse por completo, de comprender quién era realmente. La visión de su madre se desvaneció lentamente, pero antes de irse, le dejó un último mensaje. No palabras, sino una sensación. Un mensaje que Javier entendió en lo más profundo de su ser: la luz siempre vencerá a la oscuridad, hijo mío. Tú eres la luz. Con ese último susurro, Javier se sintió más fuerte que nunca. El pozo, la oscuridad, las sombras, todo eso ya no formaba parte de su vida. Había destruido lo que lo había atormentado, y en su lugar, surgió algo nuevo, una fuerza imparable, que era el reflejo de su verdadero yo. De repente, todo el pozo se desplomó por completo. La luz que Javier había desatado comenzó a iluminar el mundo más allá de las paredes de la cueva. Ya no había oscuridad, ya no había sombras, solo una luz brillante que rodeaba a Javier por completo. Él no estaba solo. Sabía que el sacrificio de su madre no había sido en vano. La lucha que había librado, la verdad que había desenterrado, le había dado una nueva vida, una que podía abrazar con esperanza. Mientras la cueva se desmoronaba a su alrededor, Javier miró hacia el cielo, donde una luz brillante lo rodeaba. Sabía que, al final, todo lo que había vivido había valido la pena. Su vida, sus decisiones, su destino, todo había cambiado para siempre. La luz que Javier había desatado seguía envolviéndolo, un resplandor suave pero potente que iluminaba todo lo que tocaba. A medida que el suelo colapsaba y la cueva se derrumbaba a su alrededor, él no sentía miedo. Era como si hubiera trascendido el miedo mismo, como si su alma hubiera alcanzado un estado de paz que nunca había experimentado. La oscuridad, que había sido su enemiga durante tanto tiempo, ahora se disolvía ante su poder interior. Las sombras que antes lo habían asfixiado ya no podían tocarlo. Javier había superado la prueba, había vencido a lo que parecía un destino ineludible, y ahora, ante él, se extendía un nuevo camino. No era el camino fácil ni el que había esperado, pero era su camino. El que él mismo había forjado con cada paso que dio en ese viaje hacia el entendimiento de sí mismo. El resplandor de la luz comenzó a desvanecerse lentamente, y lo primero que vio fue el cielo. Un cielo claro, sin nubes, como si todo el peso de la oscuridad hubiera sido arrancado de la tierra misma. Javier se encontraba ahora fuera del pozo, de la cueva que lo había mantenido prisionero tanto tiempo. Se encontraba en el mismo lugar, el pueblo olvidado, pero todo parecía diferente, como si el lugar hubiera renacido junto con él. A lo lejos, pudo ver la figura de Adelaida, que se acercaba caminando hacia él. Su expresión era serena, como si hubiera esperado este momento desde siempre. No hubo necesidad de palabras. El reconocimiento mutuo de lo que había sucedido, de lo que Javier había logrado, era suficiente. Adelaida se detuvo frente a él, y su mirada era un reflejo de comprensión profunda, como si compartiera el peso de todo lo que había sucedido, todo lo que Javier había descubierto. Lo hiciste, dijo ella suavemente, su voz llena de un respeto silencioso. Javier la miró, sintiendo un nudo en la garganta. Las emociones que había experimentado, la lucha interna, el sacrificio de su madre, todo eso ahora parecía formar parte de un tapiz más grande. La oscuridad había sido reemplazada por la luz, pero esa luz no era una victoria sobre el mal, sino una aceptación de todo lo que había sido, de todas las partes de él mismo, tanto las luminosas como las oscuras. ¿Ahora qué?, preguntó Javier, sus palabras cargadas de incertidumbre, pero también de una esperanza renovada. Adelaida lo miró fijamente, y por un momento, Javier vio en sus ojos una sabiduría que solo la experiencia podía otorgar. Ella levantó una mano y señaló el horizonte. Ahora es tu turno de decidir, dijo con una calma que emanaba de su ser. Este pueblo, tu madre, tu historia, todo esto es parte de ti. Pero lo que hagas con esta verdad, eso te pertenece a ti. La luz que has liberado no es algo que te haya dado el pozo ni la oscuridad, ha estado dentro de ti todo el tiempo. Ahora, elige qué harás con ella. Las palabras de Adelaida resonaron profundamente en Javier. La decisión no era simplemente sobre lo que había sucedido, sino sobre lo que vendría. Ya no era un hombre que huía de su pasado. Ya no era un hombre que buscaba escapar de la oscuridad. Había abrazado lo que era, había enfrentado los miedos que lo habían perseguido toda su vida. Ahora, estaba listo para forjar un nuevo futuro, uno en el que la luz y la oscuridad pudieran coexistir en armonía. Miró a Adelaida una vez más, agradecido, y luego giró hacia el pueblo. Las casas, las calles que antes parecían vacías y olvidadas, ahora se veían diferentes, como si la vida estuviera regresando a cada rincón. Tal vez no todo se resolvería de inmediato, tal vez no todos los misterios se aclararían,
Pero Javier ahora tenía la oportunidad de crear algo nuevo, algo auténtico. Gracias, dijo Javier, con una sonrisa de gratitud. Sabía que su camino aún no había terminado, pero ahora era dueño de su destino. Sabía que había algo mucho más grande esperándolo, algo que iría más allá de lo que había vivido hasta ese momento. Adelaida asintió, una ligera sonrisa cruzando su rostro. El camino nunca es fácil, Javier. Pero ahora sabes que no estás solo. La oscuridad, la luz, todo es parte de ti. Y eso es lo que te hará más fuerte. Javier la miró una última vez, agradecido por las lecciones que había aprendido en este pequeño pueblo olvidado. Sabía que lo que había descubierto aquí no solo cambiaría su vida, sino que también le permitiría cambiar el curso de la historia que él mismo escribiría de ahora en adelante. Con una determinación renovada, dio un paso hacia adelante, sabiendo que, aunque el futuro era incierto, ahora estaba preparado para enfrentarlo. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, bañando todo el paisaje con una luz dorada y cálida. Y en ese momento, Javier comprendió que el verdadero viaje no era hacia el pasado, ni siquiera hacia el futuro, sino hacia el interior de sí mismo. Y ese viaje, el viaje de encontrarse a sí mismo, apenas comenzaba. El pueblo que había sido el centro de todo su dolor y sus preguntas ahora parecía más vivo que nunca. Las calles, aunque aún llenas de la huella del tiempo, parecían respirar con una nueva energía. Javier caminaba por ellas con una sensación de ligereza, como si la carga que había llevado durante tanto tiempo se hubiera desvanecido, reemplazada por un nuevo propósito. Se detuvo frente a la antigua casa de su madre. Aunque las paredes estaban desgastadas y la pintura se desvanecía, algo en el aire lo hizo sentir que ese lugar aún albergaba la memoria de su madre, su sacrificio, y el vínculo profundo que siempre había existido entre ellos. Javier había descubierto, en los recovecos oscuros de ese pueblo olvidado, que su madre había sido mucho más de lo que él había creído. No solo había luchado por él, sino que había mantenido viva una verdad secreta que ahora él debía entender. A medida que se acercaba a la entrada de la casa, recordó las palabras de Adelaida: la luz siempre vencerá a la oscuridad. Era una frase simple, pero cargada de un significado profundo. No se refería solo a la lucha externa contra el mal, sino a la batalla interna que cada ser humano libraba consigo mismo, un proceso de autodescubrimiento que nunca dejaba de evolucionar. Con una mano temblorosa, Javier empujó la puerta. El sonido de la madera crujió en sus oídos, como si la casa misma estuviera despertando de un largo sueño. Al ingresar, el aire olía a polvo y nostalgia. El interior era simple, pero cada rincón parecía estar impregnado con el amor y los sacrificios de su madre. En las paredes, colgaban fotografías envejecidas, algunas borrosas, otras descoloridas, pero todas ellas capturaban momentos de un tiempo que ya no existía. Javier recorrió la casa con pasos lentos. Cada objeto, cada recuerdo, lo conectaba más profundamente con su madre y con su historia. De repente, sus ojos se detuvieron en un pequeño escritorio en una esquina del salón. Había algo allí, un viejo cuaderno de cuero desgastado, que parecía haber estado esperando por él. Se acercó, tomó el cuaderno y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de notas escritas a mano, como si su madre hubiera estado escribiendo un diario, un registro de su vida y de las decisiones que había tomado. Javier pasó las páginas, leyendo en silencio. Las palabras hablaban de amor, sacrificio, y lo más importante, de una decisión tomada hace muchos años, cuando ella había decidido guardar el secreto que ahora él estaba desenterrando. Su madre había protegido una verdad tan dolorosa que había preferido callar y enfrentar la oscuridad sola, para evitar que Javier sufriera. A medida que leía, Javier comenzó a entender. Lo que había visto en el pozo, la figura que lo había desafiado, no era simplemente una manifestación del mal, sino un reflejo de los temores que había llevado consigo toda su vida. Su madre había enfrentado esa misma oscuridad, y ella había tomado la decisión de esconderla para siempre. Pero Javier ahora tenía la oportunidad de enfrentarla y liberarse de ella. El cuaderno reveló también algo aún más sorprendente: un mapa antiguo que señalaba un lugar en el bosque cercano, un sitio que su madre nunca le había mencionado, pero que había marcado con una cruz roja. Javier comprendió de inmediato que este lugar, este punto en el mapa, guardaba una clave más profunda sobre su pasado, una verdad que aún estaba por desvelarse. El sol ya comenzaba a ponerse, y el resplandor naranja iluminaba el paisaje exterior, bañando la casa con una luz cálida y dorada. Javier cerró el cuaderno y lo guardó bajo el abrigo. Sabía lo que debía hacer. Este nuevo paso no era solo una búsqueda de respuestas, sino un paso hacia la comprensión de su legado y de su verdadera misión.
El pueblo, su madre, el mapa, todo lo que había vivido y aprendido en las últimas semanas lo había preparado para este momento. Al salir de la casa, Javier vio a Adelaida esperándolo en la puerta. Su mirada, serena pero penetrante, le transmitió todo lo que él necesitaba saber. Ella no le iba a dar más respuestas, esa parte del viaje le correspondía a él. Javier había recorrido un largo camino, y ahora debía decidir qué hacer con lo que había descubierto. El futuro, aunque incierto, era suyo para moldear. ¿Vas a ir?, preguntó Adelaida, su voz llena de comprensión. Javier asintió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Ya no era el hombre que había llegado al pueblo semanas antes. Había renacido, había enfrentado sus miedos, y ahora era dueño de su destino. El mapa que llevaba en el bolsillo le indicaba un camino hacia lo desconocido, pero también hacia la verdad, y eso era lo único que importaba. Sí, dijo Javier, con una sonrisa llena de determinación. Tengo que ir a ese lugar. Hay algo que debo descubrir. Algo que me pertenece. Adelaida lo observó un momento en silencio, y luego, como si ya supiera lo que él iba a decir, asintió. Entonces, ve. Y recuerda, la luz está contigo, siempre. Javier caminó hacia el horizonte, hacia el bosque que se extendía frente a él, con la convicción de que su verdadera historia, la historia que había comenzado mucho antes de su llegada al pueblo, lo esperaba en ese lugar marcado en el mapa. La oscuridad que lo había perseguido por tanto tiempo ya no tenía poder sobre él. Ahora, era el momento de escribir su propio destino, de descubrir la última pieza del rompecabezas que había estado armando durante toda su vida. Javier avanzó hacia el bosque, el mapa en sus manos y una sensación inexplicable de calma que lo envolvía. Las sombras de los árboles al caer la noche parecían extenderse como dedos oscuros que querían atraparle, pero él no temía. Había dejado atrás la oscuridad que había marcado su vida. Ahora, todo lo que quedaba era avanzar hacia la verdad, hacia lo desconocido. El crujido de las hojas secas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio profundo del bosque. A medida que avanzaba, la luz del atardecer se desvaneció, pero no perdió el rumbo. El mapa le guiaba con precisión, como si una fuerza invisible lo empujara a continuar. No había prisa en sus pasos. Sabía que este momento era importante, que cada segundo lo acercaba más a lo que debía descubrir. Al principio, los árboles eran altos y gruesos, creando un techo de sombras que bloqueaba casi todo resplandor de la luna. Pero cuanto más profundo entraba, más clara se volvía la luz. Era como si el propio bosque lo estuviera invitando a adentrarse, como si todo el lugar estuviera esperando su llegada. A lo lejos, entre los árboles, vio una pequeña luz parpadeante, algo que parecía un faro en la oscuridad. El mapa lo había conducido hasta ahí, hasta ese punto. Javier se acercó con cautela, los latidos de su corazón resonando en sus oídos, hasta que llegó a un pequeño claro. En el centro del claro había una piedra antigua, cubierta de musgo, y sobre ella, una figura en forma de estatua. La figura no era humana, sino una figura mitológica que parecía un protector, un ser que había sido colocado allí para vigilar algo importante. Javier se detuvo frente a la piedra, y su mano, por sí sola, se levantó hacia la figura. En ese mismo instante, un viento suave recorrió el claro, y una sensación indescriptible de conexión lo envolvió. Como si algo le estuviera diciendo que era el momento de entender todo lo que había estado oculto. La estatua no era solo una figura de piedra, era una llave que desbloqueaba un recuerdo de su madre, un recuerdo que había permanecido dormido en su subconsciente. Con un movimiento casi involuntario, Javier tocó la piedra. Un resplandor débil comenzó a emanar de ella, iluminando el bosque a su alrededor. El resplandor creció hasta convertirse en una luz brillante que lo rodeó, y antes de que pudiera reaccionar, una visión comenzó a tomar forma en su mente. Vio a su madre, mucho más joven, parada frente a la misma piedra, con una expresión de desesperación en su rostro. La mujer que Javier conoció había sido siempre fuerte, pero en esa visión, la veía vulnerable, luchando por tomar una decisión que cambiaría su vida y la de su hijo. Una serie de imágenes pasó ante sus ojos, como un torrente de recuerdos olvidados, de momentos que jamás había entendido. Su madre había estado en este mismo lugar, enfrentando el mismo dilema, eligiendo entre protegerlo a él o enfrentarse a la oscuridad que ella había dejado atrás. La verdad golpeó a Javier con una fuerza inesperada. Su madre había hecho un sacrificio profundo, uno que él nunca pudo comprender en su niñez. Había tomado la decisión de ocultarle el dolor, de mantenerlo alejado del monstruo que había perseguido a la familia durante generaciones. La piedra, la estatua, todo esto no era solo un símbolo,
era el lugar donde se había sellado ese sacrificio, donde ella había decidido poner fin a una maldición que amenazaba con destruirlos. La visión desapareció tan rápido como había llegado, y Javier se encontró nuevamente en el claro, con la luz de la piedra desvaneciéndose lentamente. Estaba solo, pero no se sentía perdido. Ahora comprendía, finalmente, lo que su madre había hecho por él. La oscuridad, la pesadilla que había temido durante tanto tiempo, era algo que él también debía enfrentar. Pero ahora, armado con el conocimiento de lo que ella había hecho y de lo que él debía hacer, Javier sabía que estaba listo para asumir su propio destino. La revelación era clara: él no estaba destinado a ser una víctima. Él era el último eslabón en una cadena que se había forjado en generaciones. Y aunque su madre había elegido protegerlo, ahora era su turno de enfrentarse a la oscuridad y de liberar no solo a su familia, sino también a sí mismo. Con una última mirada a la estatua, Javier dio un paso atrás y luego, con una renovada sensación de propósito, comenzó su camino de regreso hacia el pueblo. Sabía que el viaje no había terminado, pero lo que había descubierto lo había transformado para siempre. La verdad lo había liberado, y ahora era su turno de compartir esa verdad, de ayudar a otros a liberarse también. El viaje de regreso al pueblo fue más rápido que nunca. Javier sentía una fuerza interna que lo empujaba hacia adelante, como si cada paso que daba lo acercara más a una versión de sí mismo que siempre había estado latente, pero que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Su mente, ahora despejada y llena de claridad, repasaba cada uno de los momentos que lo habían llevado hasta allí. El sol ya se estaba elevando cuando llegó a la entrada del pueblo. La luz del amanecer se filtraba entre las casas, bañándolas con un resplandor cálido y dorado. Era como si el pueblo mismo hubiera renacido, como si, en su propia pequeña burbuja, todo estuviera listo para recibirlo con los brazos abiertos. Javier sabía que no solo era él quien había cambiado, todo lo que había vivido en las últimas semanas había tenido un propósito que iba más allá de su entendimiento inicial. Al llegar a la plaza principal, vio a Adelaida, de pie junto a la fuente del pueblo, como si ya supiera que él regresaría. La expresión serena en su rostro no mostraba sorpresa, sino una tranquila satisfacción, como si el destino de Javier estuviera escrito en alguna parte que solo ella conocía. Javier se acercó y, sin palabras, se detuvo frente a ella. En sus ojos se reflejaba un brillo que antes no había estado allí, un brillo que hablaba de una paz interior conquistada a través de la aceptación de lo desconocido y lo doloroso. He encontrado la verdad, dijo Javier, su voz firme pero llena de una emoción contenida. Mi madre, ella hizo un sacrificio por mí, y por nuestra familia. Ahora lo entiendo todo. El pasado, la oscuridad, todo tenía un propósito. Y ahora sé que debo liberarme de todo eso. Adelaida asintió con una calma impresionante, como si ya lo supiera. Había sido ella quien, sin quererlo, había sido la guía en su viaje, no solo mostrándole el camino físico hacia el pueblo, sino también ayudándolo a descubrir las respuestas que necesitaba para sanar. Ella era la clave de la reconciliación, de esa paz que él había estado buscando toda su vida, aunque nunca la había sabido reconocer. La verdad siempre te encontrará, Javier. Pero recuerda, lo más importante no es lo que encuentras, sino lo que haces con ello, respondió Adelaida, su voz cargada de sabiduría. Javier miró al horizonte, donde las montañas se alzaban como gigantes silentes, observando todo lo que sucedía a sus pies. El cielo se estaba despejando, y el sol comenzaba a iluminar el mundo con una luz fresca y nueva. Era como si todo en el pueblo, en el bosque, en él mismo, hubiera recibido una nueva oportunidad para empezar de nuevo. No sé qué depara el futuro, pero ya no tengo miedo, dijo Javier con una sonrisa genuina. Este lugar, estas personas, tienen algo que me hace sentir que aquí es donde debo estar. He aprendido que a veces, el regreso no es un paso atrás, sino una oportunidad para avanzar. Adelaida le devolvió la sonrisa, y por un momento, ambos compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. El destino de Javier no había terminado, pero había encontrado algo mucho más importante, el entendimiento de su propio ser. Ahora podía mirar al futuro con la cabeza en alto, sabiendo que su viaje no había sido en vano. El pueblo, aunque pequeño y aislado, había sido un refugio. Un lugar que había guardado la clave para resolver su pasado y darle la libertad que tanto anhelaba. Javier sentía que ya no era un visitante en ese lugar. Había encontrado un hogar, y no solo un hogar físico, sino uno en su corazón. ¿Qué harás ahora?, preguntó Adelaida, su voz suave pero profunda. Javier miró el cuaderno que llevaba en el bolsillo, el mapa que había seguido hasta allí, y luego se permitió respirar profundamente. Había llegado tan lejos,
y sabía que la siguiente etapa de su vida aún estaba por comenzar. Pero lo que había aprendido en este pequeño pueblo, en el eco de su madre y en la luz de la verdad, lo acompañaría siempre. Voy a quedarme, dijo Javier, con una convicción renovada. Voy a quedarme y ayudar a que este lugar siga vivo. A mi manera, con lo que he aprendido. Porque la verdad es que nunca se trata solo de lo que uno encuentra, sino de lo que uno elige ser después de encontrarlo. Adelaida sonrió, satisfecha. El ciclo había llegado a su fin, pero un nuevo comienzo había surgido para Javier, uno que no solo lo conectaba con su pasado, sino con un futuro lleno de posibilidades. La luz del día comenzó a brillar con fuerza, iluminando todo a su alrededor. El pueblo ya no era solo un lugar olvidado por el tiempo. Ahora era el lugar donde una nueva historia comenzaba a escribirse, y Javier, por fin, estaba listo para ser parte de ella. El sol, ya alto en el cielo, bañaba el pueblo con su luz cálida, marcando el inicio de un nuevo día, uno que Javier nunca habría imaginado cuando emprendió su viaje. Todo parecía tan claro ahora, tan evidente. El ruido del viento en los árboles, el canto lejano de los pájaros, las conversaciones suaves de los aldeanos despertando con la mañana, todo formaba parte de una sinfonía perfecta. El mismo lugar que había sido el telón de fondo de sus dudas y su búsqueda, ahora era el símbolo de su renacimiento. Javier caminó por las calles del pueblo, ahora con una confianza en sus pasos que nunca antes había tenido. Ya no era el hombre que había llegado buscando escapar de su vida, buscando una respuesta que le quitara la angustia y la incertidumbre. Ahora, era un hombre que había encontrado la paz en lo que había sido, en lo que era, y en lo que podría llegar a ser. A cada paso, veía con nuevos ojos las casas sencillas, las pequeñas tiendas, las caras familiares de los lugareños que ya no le eran desconocidos. Había algo en la tranquilidad de este lugar que había tocado su alma profundamente. La belleza de la vida simple, la profundidad de las conexiones humanas, le había mostrado un camino que él nunca había considerado en su agitada vida anterior. Este pueblo, olvidado por el tiempo, era el espejo de su propio corazón, ahora lleno de aceptación y amor por lo que había sido. Javier se acercó a la pequeña iglesia del pueblo, donde la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, creando reflejos de colores en el suelo. El lugar no era grande ni lujoso, pero tenía algo especial. Una calma que lo rodeaba y lo acogía. Ahí, en ese espacio sagrado, Javier se detuvo. Se quedó unos momentos en silencio, simplemente sintiendo la paz que emanaba de las paredes de la iglesia, de las piedras gastadas por los años, del aire que parecía hablarle de tiempos antiguos. Allí, con las manos en los bolsillos, pensó en su madre. En su sacrificio, en todo lo que había hecho para protegerlo, por amor. Pensó en el secreto que había guardado durante tanto tiempo, en cómo había escondido el dolor para que él no tuviera que cargar con él. A pesar de la oscuridad que había marcado su vida, Javier entendió ahora que todo había sido parte de una historia mayor. Una historia que no solo pertenecía a su madre, sino a él también. En ese momento, Javier tomó una decisión. El futuro ya no se trataba de huir ni de esconderse. Se trataba de enfrentar lo que venía con valentía, con apertura. Él, al igual que su madre, tenía un legado que honrar, pero ya no tendría miedo de ser quien realmente era. Ya no temía a la oscuridad del pasado, porque la luz de la verdad había iluminado su camino. Con una sonrisa en el rostro, Javier salió de la iglesia y comenzó a caminar nuevamente por el pueblo. En su corazón llevaba la decisión de quedarse, de ser parte activa de este lugar que había cambiado su vida. Pero no solo eso. Ahora sabía que podía empezar de nuevo, y no solo en este pueblo. Su propósito iba más allá de cualquier lugar. Había encontrado su verdadera vocación, su verdadera esencia. Adelaida, que siempre había sido una figura distante, ahora se convertía en una amiga, alguien que había estado allí para mostrarle el camino hacia la comprensión, hacia la aceptación. Aunque su historia era tan misteriosa y profunda, la conexión que Javier sentía con ella era clara. Y en ese momento, comprendió que cada persona, por insignificante que pareciera, tenía un papel crucial en la vida de otra. La verdad era que Javier ya no estaba buscando respuestas en los lugares equivocados. Ya no había más misterios que resolver. La respuesta siempre había estado dentro de él. Este pueblo, este pequeño rincón del mundo, era su nuevo comienzo. La vida lo había puesto allí para recordarle que a veces, los viajes más largos y difíciles son los que te llevan al lugar donde realmente perteneces. A medida que el día avanzaba, el pueblo despertaba por completo. Las risas, las conversaciones y el bullicio de la vida cotidiana llenaban el aire. Javier sintió que, por primera vez en mucho tiempo,
estaba en el lugar correcto. Un lugar donde el pasado ya no lo dominaba, y el futuro estaba lleno de posibilidades infinitas. Con una mirada al horizonte, Javier susurró para sí mismo: «Este es mi lugar. Este es mi hogar». Y mientras caminaba hacia el futuro, la paz que tanto había buscado finalmente lo abrazaba, y por primera vez, Javier sintió que su vida había alcanzado la verdadera plenitud. Fin.